Buenos días al querido auditorio que nos sintoniza del canal Visión B. El día de hoy vamos a hacer otro video. Javier Motosierra Milei, como se le llama, propuso recientemente el Pacto de Mayo. ¿En qué consiste el Pacto de Mayo? ¿Qué es lo que contempla el Pacto de Mayo? Bueno, pues se presentó en la Cámara de Diputados, dio un elocuente discurso y enumeró una serie de propuestas, no solamente a los partidos de oposición, sino a todo el pueblo de Argentina. Hace 10 propuestas específicas que de manera resumida consisten en lo siguiente: propiedad privada intocable. Voy a leer solamente 3, ahorita continuamos con los demás. Equilibrio fiscal es innegociable y reducción del gasto público en el tamaño del Estado o el gobierno hasta el 25%. Soy Luis Armando Becerra, este es su canal Visión B y le doy la bienvenida a Alberto Medina. Muchas gracias por la invitación, maestro. Ok, pues entonces entramos de lleno con el tema. ¿Qué te parece el plan de Mayo? Pues es una idea bastante novedosa porque en un contexto donde después de que fracasara la ley Omnibus en el Congreso de Argentina y que Javier Milei renunciara a seguir negociando con la Cámara de Diputados, pues bueno, se presenta esta nueva oportunidad, ahora dejando en un segundo plano al Poder Legislativo para negociar directamente con los gobernadores, los 24 gobernadores de la nación argentina. Fíjate que a mí me llamó la atención que fuera muy enfático en las propuestas y que avanzara y diera pues como un número icónico, ¿no? Generalmente los candidatos o no se diga los presidentes también dan como un número, decir, mis 10 propuestas o mis 100 compromisos o sea, un número por dar. Entonces él lo resume en 10 propuestas específicas y pues uno podrá estar de acuerdo no con algunas de ellas, pero creo que al menos lo que hay que ver positivo, al menos de mi punto de vista de Javier Motosierra Milei, es que sabe muy bien lo que quiera y muy claro, pues, y no se mueve de ese sentido. Por ejemplo, la número 1 que dice que es, hay una inviabilidad de modificar la propiedad privada. Quiere decir que es intocable la propiedad privada. Está queriendo mandar el mensaje de que no se va a expropiar nada, no se va a tocar la propiedad privada. Al contrario, está mandando un mensaje de que el Estado, la nación, se va a quitar las empresas públicas, o sea, va a hacer todo lo contrario, va a privatizar. Entonces quiere decir que hay oportunidad para el sector privado de Argentina que quiera, que pueda comprar empresas que tiene el gobierno de Argentina, pues podrá comprarlas, ¿no? Sí, claro. Pues entonces ahí hay una propuesta muy específica. Podríamos estar o no de acuerdo con él, pero es una propuesta específica, ¿no? La otra es la número 2, que es el equilibrio fiscal es innegociable, dice. O sea, como un mensaje a sus contrincantes políticos, decir, bueno, podemos sentarnos a la mesa, conversar, pero el equilibrio fiscal no se toca. No se toca. O sea, tenemos que lograr el equilibrio fiscal del gobierno. Y lo demostró, porque ya en el primer mes logró un superávit. Un superávit. Sin contar los intereses de la deuda, claro. Sí, pero pues eso implica que apretó el cinturón muy fuerte. Bastante. Sí, pues ese superávit se dio a consecuencia de que redujo muchos planes de pensiones, quitó mucho gasto, el 60% de ayudas sociales, hizo un recorte, perdón, del 60% en ayudas sociales, entonces ahí se va reflejado ya en ese superávit. Y el otro punto que menciona el número 3 es la propuesta, me llama muy poco la atención porque dice que va a reducir el gasto, lo que representa el gobierno en proporción del PIB. O sea, eso sería en palabras ya más estrictamente económicas, porque él habla de una reducción hasta el 25%. Pero habría que entenderlo como que él está proponiendo que va a reducir el tamaño del Estado hasta un porcentaje que el Estado o todo el gobierno represente el 25% del PIB. Aquí habría que aderezar ese dato, porque si no le ponemos contexto, pues no lo podríamos entender muy bien. Por ejemplo, hay economías como la francesa, por ejemplo, que el tamaño del Estado representa el 60% de su PIB. Pero hay economías, por ejemplo, Suiza representa el 48% de su PIB. Pero hay países también desarrollados con estados muy reducidos. Por ejemplo, creo que Taiwán
anda cerca del 20% de su PIB. Hong Kong, por ejemplo. O sea, lo que representa el Estado como tal, o sea, es aproximadamente, en Hong Kong creo que es el 18%. Entonces, en el caso de América Latina, Chile, por ejemplo, anda como en el 27%. Sí. O sea, México, depende cómo se mida, pero va en una magnitud entre el 25 al 28% aproximadamente, lo que representa el Estado en proporción del PIB que genera. Entonces, pues obviamente para hablar de Argentina, la propuesta de reducirlo al 25%, pues a lo mejor él está considerando que representa mucho gasto, pues. O sea, si ahorita no se anda cerca del 41 puntos. ¿40 qué? 41 puntos. 41.2, imagínate. O sea, quiere decir que en proporción del PIB, el Estado argentino cuesta 41%, pues. O sea, es mucho. Es bastante. Bastante. Entonces, pues no sé, ahí podríamos o no estar de acuerdo, pero es una propuesta plausible de reducir lo que pesa el Estado. O sea, podemos compararla o no, digo, puede gustarnos o no. Puede gustar o no, sí. Pero, y quiero decir al respecto, que de acuerdo a los anarcocapitalistas, por ejemplo, la corriente económica que de alguna manera él inspira, ellos son pensadores de que el Estado debe ser prácticamente cero. Sí, o sea, claro. O muy cercano a cero, o sea, lo menos que se pueda. O sea, ellos hablan que el Estado nada más debe hacer labores de seguridad pública e impartir justicia. Sí. Y ya, se acabó. O sea, y hay algunos anarcocapitalistas que proponen que la justicia sea algo privado. Fíjate. Entonces, eso ya es el extremo. Pues entonces, él en esa parte, hay que reconocerle, no está proponiendo llevar el peso del Estado argentino a un nivel de ese tipo, porque sería prácticamente el suicidio político y a lo mejor económico, porque pues no puede saltar de la noche a la mañana a esos porcentajes. Pues esos son los datos. Ahora, ¿qué pasa con el cuarto propuesta? Se refiere a una reforma tributaria. Las reformas tributarias no son populares por obvias razones, o sea, a nadie nos gusta que nos cobren impuestos. Entonces, México, por ejemplo, tenemos años soñando una reforma tributaria o una reforma fiscal, como la queremos llamar, y pues simplemente no. No se da. No se da. ¿Por qué? Porque para ningún partido político ni para ningún presidente es atractivo hacer una reforma fiscal donde su objetivo sea cobrar más impuestos. Sí, sería un suicidio político para cualquier persona que esté en el gobierno. Entonces, acordémonos en caso aquí en México, cuando el PRI, siendo el partido en el poder, llevó el IVA del 10 al 16, primero creo que al 15 y luego al 16, o sea, en la Cámara de Diputados, o sea, cuántas historias se tejieron, cuánto lobby no hubo para poder lograr eso. O cuando Vicente Fox, cuando era presidente, propuso que el IVA se aplicara también para las medicinas, que fue todo un debate hace 20 años. Fíjate también, por ejemplo, o sea, o las discusiones que se han dado para modificar el IVA, por ejemplo, en la frontera norte de México, que ahorita se pudo sacar el acuerdo y ahorita los ciudadanos en lo que es la frontera norte de México pagan un IVA del 10%, diferente al 16% que pagamos aquí. En todo el resto del país. Entonces, la razón ahí se justifica económicamente porque obviamente convives y vives con una ciudad conurbada prácticamente dividida políticamente, pero pues imagínate qué tan lejos te queda Tijuana pasar a San Diego a hacer las compras, o sea, o a San Isidro, sí. O sea, o Arizona, México, Arizona, Estados Unidos, o Juárez, o cosas así. O de Laredo, Nuevo Laredo. Laredo, Nuevo Laredo, o sea, entonces sucede con cosas como el precio de la gasolina, con el precio de la canasta básica, con algunos servicios. Entonces, si el impuesto es muy diferente, eso hace que el precio también sea muy diferente. Entonces ahí hay una justificación de por qué bajar el IVA en la frontera norte, ¿no? Para México. Sí. Pero las reformas tributarias siempre son controversiales, y pues simplemente aquí en México yo al menos al corto plazo no la veo que llegue una reforma fiscal o tributaria y pues va a estar complicado hacerla. Los tres candidatos presidenciales plantean una reforma tributaria porque ya hace falta aquí, pero pues
Una cosa es que lo prometen y otra cosa es que lo cumplen, independientemente de quién llegue. Así es, sí, sí, es complicado. Otro de los puntos que propone en el plan de Mayo Milei es renegociar las transferencias, él le llama a las provincias, a los estados, que nosotros lo entendemos como las transferencias federales, pues, Sí. o sea, ya ves toda la discusión que recientemente dio con que canceló las transferencias. Sí. Entonces, pues ahí sentarse a la mesa para definir las nuevas fórmulas o las nuevas cantidades o formas que vas a mandar impuestos federales a las provincias, pues es una cosa también debatible. El caso de México, yo recuerdo, eso entra también en una reforma fiscal o en una renegociación donde como provenimos de países donde se integra por provincias o por estados, pues se pone en la mesa, oye, ¿cuánto del IVA que pagan los sinaloenses me vas a regresar? Pues, ¿cuánto del ISR que pagas me vas a regresar como provincia? Sí, el famoso pacto fiscal. El pacto fiscal. Entonces, tocar el pacto fiscal implica unas discusiones también ahí fuertes, ¿no? Entonces él lo está poniendo en la mesa, ¿no? Otra de las cosas que propone ahí es renegociar, es el compromiso. Fíjate que eso me llamó la atención. Dice que quiere sacar un compromiso de los estados para que avancen en la explotación de los recursos naturales. O sea, como que dice, los estados de Argentina o las provincias de Argentina no están explotando como deberían de explotar los recursos naturales. Sí. Por cuestiones a lo mejor ambientales o, no sé, climáticas. También tiene que ver mucho que son políticas porque pues Argentina funciona más o menos igual que en México, mientras que el gobierno federal puede otorgar el permiso, el gobierno estatal o en aquel caso es el provincial, te lo puede negar. Entonces eso es lo que él está promoviendo, que haya como una especie de consenso de que si el gobierno federal autoriza, automáticamente el provincial lo debe autorizar para que esto no sea algo restrictivo para la inversión que llega. Bueno, entonces ahí eso me llamó la atención como diciendo, oye, permitan que se exploten los recursos naturales, porque todo el mundo sabemos que Argentina pues tiene muchos recursos naturales. Bastante litio. Bastante litio, tiene hay muchos otros recursos que tiene que pueden ser explotables. Y si no se explotan por algún otro motivo, ya sea ecológico, ambiental o falta de recursos, pues él lo que quiere es sacar un compromiso para que se exploten. ¿Qué tanto eso es viable ambientalmente hablando? No lo sé, pues es otra discusión que habría que dar. Otras propuestas que hacen el plan de Mayo es una reforma laboral. Pues eso también es bien discutible. Bastante, dependiendo cómo la quiera plantear. Conociéndolo, pues no va a agradar mucho. No va a agradar mucho, entonces ahí se va a topar con pared con los sindicatos, con una serie de cosas que va a ser muy complicado sacar adelante. Otra de las propuestas que hace es la reforma de pensiones. Otra muy complicada. Fibras muy sensibles. Fibras muy sensibles. El caso de las pensiones, fíjate, yo creo que el problema de las pensiones a nivel global, no hay país que se salve de que las pensiones son un problema, porque el problema de las pensiones en realidad es cómo garantizas un mecanismo de tener dinero para el largo plazo, pues. Sí. O sea, y cuando estás en un ambiente o en un momento o una época donde la vida humana se está alargando, entonces cada vez tengo que darle más tiempo a más personas, más dinero, pues se vuelve complicado. A mí ahí lo que yo le alcancé a escuchar en su discurso es que propone privatizar un poco las pensiones, hacer como un esquema como el de México, Afores. No lo dice así, pues, pero expresar como un esquema como las Afores, para cuando sabemos todo el problema de las Afores en México. La reforma de las Afores en México, como les dije la otra vez, ustedes están muy jóvenes, pero sería una injuria que alguien de ustedes llegue a la edad de jubilarse a los 60 años y se vaya a jubilar con el 20-25% de su último ingreso. No, es un problema enorme para cuando estás en una época de tu vida donde ocupas mayores recursos, mayores atenciones. Y oye, pues imagínate una persona que gane ahorita, no sé qué te gusta, 10,000 pesos, que se vaya a jubilar con 2,500. No, pues no. No, pues nomás no está la cosa bien, pues. Entonces, yo creo que esa es una temática muy sensible también el problema de las pensiones. Ya ves en México, sí, que hay una iniciativa ahorita de reformar, porque sí, repito, es una calamidad que en México ya estén iniciando las primeras personas que se están en edad de pensionarse,
que fueron incorporados a las Afores en el 97, pues entonces, pues esas personas ahorita que ya llegan a edad de pensionarse, pues pensionarse con un 25% de su ingreso no es nada deseable. Bueno, y luego otra de las propuestas que hace es la reforma política, pues. Esa también muy difícil de tocar porque él plantea una eliminación o un achicamiento del sistema democrático de Argentina, recortar diputados, senadores, cargos y todo eso, entonces eso aparentemente como que genera una idea de que falta de representación o que él quiere implantar un modelo como el que como el que se implantó en El Salvador de un partido casi único, entonces eso es algo muy difícil también de que se cumpla. Pues fíjate, está complicado. Son como dijéramos en la jerga coloquial una papa caliente, ¿no? Sí. Que nadie la quiere tener en su mano. Y el último punto que plantea es la apertura comercial. O sea, decir, oye, pues la estrategia de abrir la economía argentina al mundo, aunque ellos tienen el problema que están muy concentrados a la economía china. Pero pues ellos desearían ligarse más a la economía americana, europea, etcétera. Pues eso también es debatible, pero es una propuesta, pues. Entonces, en sentido general, hablando ya en un sentido general de las 10 propuestas, yo veo reformas muy difíciles de que salgan adelante, algunas otras no tanto, pues, pero no sé cómo la veas tú, o sea, ¿cuáles crees que van a ser muy difíciles de sacar adelante? Las reformas, las 10 en general son muy difíciles, si acaso la de la apertura comercial se puede llegar a negociar un poco más, pero es muy difícil de que se dé, y esto es por la manera en la que Javier Milei está llevando a cabo las negociaciones. Javier Milei había roto con todo poder legislativo y gobernadores el pasado febrero, que no pasó la ley Ómnibus, él rechazó todo, y si se está dando este tema del famoso Pacto de Mayo, es porque la persona que está llevando a cabo las diligencias, las charlas con los gobernadores es el ministro del Interior de Argentina, el señor Frutos. Él es el que está negociando con los gobernadores, él es quien está logrando esta especie de consenso, pero todo esto va a cambiar cuando lleguen los gobernadores a la Casa Rosada a negociar por el esquema o la forma en la que Javier Milei negocia, porque él es muy claro, yo los voy a dejar sin ningún peso. Uno de los gobernadores que ya rechazó de plano el Pacto de Mayo, ese es Axel Kicillof, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y él dice que por lo tanto su provincia o él no lo va a firmar porque considera que es una extorsión por parte del gobierno o del presidente a todo eso que se está haciendo, porque él lo que está planteando es, si no firmas o no me ayudas, te corto las transferencias, es lo que ya había comentado, te corto las transferencias, la recaudación de impuestos me la hago cargo yo, ya no la vas a hacer tú, etcétera, etcétera. Entonces es quitarle competencias a los estados o asfixiarlos para que lleguen a a ese consenso. Pues fíjate que es una táctica como la de Trump, pues digo, sí, guardando algunas proporciones, por supuesto, no son idénticos, pero algunas, ya ves que Trump en su estilo de negociar es, primero te golpeo, te bajo de la mesa, te amenazo de aquí y de allá, para cuando lleguemos a la mesa ya llegues blandito, sí, pues ya llegues prácticamente con las manos dobladas y casi me digas que sí, firmamos y adelante, ¿no? Entonces, pues, yo creo que pues yo también veo eso en forma general, creo que se va a topar con pared muchas de las propuestas, pero pues deseamos el bien a nuestros hermanos de Argentina, que ojalá pues el trago amargo que están pasando no dure demasiado tiempo, ¿no? Sí, o sea, el bienestar de los argentinos es algo que debe estar por encima de intereses políticos, ideológicos, entonces ya es una situación que ya debe llegar a su fin. Entonces ojalá que se llegue a un consenso y que sea un consenso que beneficie a todos. A todos. Bueno, pues esa es la temática, ya no queremos alargar más este video. Gracias Alberto por compartir tus ideas. Pues tratamos de llevarle temática nueva cada día en nuestro canal. Ojalá que pueda darnos ahí, favorecernos con su like, suscribiéndose los que no están suscritos, y cualquier comentario déjenlo ahí por favor y le contestaremos. Gracias, y nos vemos hasta un próximo video. Adiós, producción. Ya. Ya no hago. Ya no hago. Ahí está. Roger, te toca.